A todas. Pero sí escuchan los de Zoom, sin micrófono. ¿Y nos escuchan allá en la pantalla? Sí, sí escuchamos. Sí se escucha bien. ¿Lo escuchan en español o en qué idioma? En español. Sí, entonces está bien. En Tojolabal, En Tojolabal. porque como se habla de... ¿Y verdad? Sí. Bueno, pues muy buenos días. Estamos aquí con Carmen Villoro. Carmen Villoro tiene dos identidades, digámoslo así. Es psicoanalista. Ella pertenece a la Sociedad Psicoanalítica de Guadalajara. Y por otro lado es una gran poeta. Últimamente ha tenido muchos reconocimientos, creo que muy merecidos. Y creo que a veces es muy interesante hablar cuando se tiene al poeta y su libro enfrente, nos platique y hagamos un conversatorio. Si allá en la pantalla quieren participar, nomás nos lo hacen saber para que también tengamos un intercambio que sea personal con los que están aquí y en la pantalla, ¿ok? Bien, Carmen, platícanos. ¿Por qué te hiciste poeta? Bueno, Julio, pues antes de contestar a tu pregunta, te quiero agradecer esta invitación y decirles que estoy muy contenta, muy agradecida por estar aquí en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, conociendo a las personas tan lindas, tan agradables que dirigen ahora la asociación y pues en este espacio que yo no conocía, con esta ventana que da al bosque, en este edificio precioso de Bosques de las Lomas. Y bueno, me siento pues muy emocionada y muy agradecida. Y bueno, gracias por esta invitación. Sé que se reúnen con los psicoanalistas de vez en cuando para que cada psicoanalista hable de sus pasiones o de sus locuras privadas, como diría André Green. Y bueno, mi locura privada siempre ha sido, desde hace muchos años pues, es la poesía. Y empecé a escribir poesía muy joven, muy jovencita, pero antes de eso, quiero platicarles que tuve una infancia y una pubertad y una adolescencia que favoreció mucho la creatividad. Mi madre fue directora de un centro de teatro infantil de Limba y entonces yo, mis años de infancia, iba muy formalita al colegio alemán en la mañana, muy cumplida y un colegio riguroso en ese entonces, porque ahora se ha abierto mucho y es mucho más relajado, pero era un colegio riguroso. Pero por las tardes, de ahí mi disciplina, digamos, ¿no? Sí, porque tengo esa parte. Pero en la primaria iba yo al alemán, después en la secundaria al Westminster School contigo y con algunos otros colegas como Patricia Reyes y como Armando Barriguete y bueno, varios que acabamos en este mundo psicoanalítico, pero en las tardes iba al Centro de Teatro Infantil y eso era una casona en la colonia Roma, en donde había todas las tardes actividades de teatro, de títeres, de pintura, de expresión corporal y de literatura, ¿no? Entonces, y mi mamá era la directora, pero además los fines de semana pasaban cosas maravillosas porque salíamos por las calles de la colonia Roma con cacerolas, con cabezas de papel maché, con zancos y con todo aquello. Y caminábamos por la colonia Roma y un poco como el flautista de Hamelin, ¿verdad? Íbamos jalando a los niños y a las familias de la colonia
que entonces se concentraban en el patio central de esta casa, en la calle de Chihuahua, y empezaba la función, ¿no? Entonces, había una función de teatro, o había una función de títeres, o había mimos, o había todo tipo de actividades. Y ese mundo a mí me cautivó, ¿no? El mundo del arte, el mundo de la metáfora, digamos, que es el mundo del psicoanálisis, por cierto, ¿no? Bueno, entonces yo empecé, pues digamos que en la secundaria, a hacer mis primeros pininos de escritura, y ya después más seriamente, pues entré a un taller, y después de ese taller siguió otro y otro y otro de literatura, y me fui decantando por la poesía, que me parece a mí el campo en donde más afinidades hay con nuestro trabajo psicoanalítico, ¿no? Porque es la palabra cargada de afecto, la palabra cargada de sentido, la palabra que toca las fibras de lo emocional, y la palabra que cambia, ¿no? Entonces creo que hay muchas relaciones, muchos vínculos, y así explico yo también, pues, mi incursión en estos dos mundos, y cómo he tratado a lo largo de mi vida, pues, de hacer un entretejido y de poder continuar en los dos campos, y pues integrarlos por lo menos en mi cabecita para no estar tan dividida, ¿verdad? Sí, entonces bueno, empecé muy joven, pero ya formalmente, digamos, a los 20 y tantos años, empecé a publicar primero en libros colectivos. Mi primer libro personal lo publiqué a los 30 años de edad, hasta el 35, y pues de ahí ya seguí, digamos, con una carrera literaria paralela a mi carrera psicoanalítica. ¿Cuál fue el primer libro que escribiste, ya tuyo, Carmen? Ya mío, el libro que se llama Que no se vaya el viento, se llama, y es un poemario que publicó la UNAM, una colección muy bonita de la UNAM que se llama, todavía existe, El ala del tigre, y la dirigía Vicente Girarte, y ahí pues me sacaron mi primer libro. Ya vivía yo en Guadalajara, quiero decir, entonces lo presenté en aquel entonces en la Feria del Libro de Guadalajara, y bueno, de ahí ya siguieron otros, de los cuales pues el más reciente, hasta hace 15 días, era Liviana. Sí, ¿verdad? Porque Ya tienes salió otro, ¿verdad? Sí, sí. acaba de salir No, otro, ajá. del que todavía ni siquiera tengo ejemplares, entonces por eso no. Bueno, es todavía un no lo pretexto traje. para que te invitemos en otro. Exactamente. Háblanos de Liquidámbar. Bueno, a ver, Liquidámbar es ¿Por qué un Liquidámbar? libro. Liquidámbar es el nombre de un árbol. Parece un neologismo, ¿no? Parece una palabra inventada. Sí. Pero no, así se llama un árbol. Y es un árbol, es en un liquidámbar descansan las cenizas de mi papá. En ese liquidámbar, mi hermano depositó las cenizas de mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre fue un luchador social. Mi padre en los últimos 20 años de vida estuvo muy cerca de los zapatistas. De hecho, él se consideró, en Chiapas, él se consideró un zapatista, ¿no? Guillermo Hurtado, que es el filósofo que ha estudiado la obra de mi papá y todo eso, así lo dice que él tuvo una verdadera conversión al zapatismo, ¿no? Y entonces él estuvo muy cerca de Marcos y de el comandante David y del comandante Moisés y de todos los hermanos zapatistas de los últimos años. Y entonces
Entre los hermanos decidimos, porque mi padre pues no dejó dicho ni quería hablar del tema ni le importaba mucho dónde quedaría sus restos. Entonces decidimos que allá, en Oventic, en el Caracol de los Zapatistas, ¿no? Y entonces allá llevó mi hermano sus cenizas y pues los zapatistas lo depositaron eso en ese árbol que se llama liquidámbar y lo tienen hermoso. Lo tienen lleno de bordados, de dibujos. Es una cosa maravillosa. Entonces, cuando mi hermano llevó las cenizas, yo en esa ocasión no fui, pero fui más adelante, fui en el 2017 a conocer el liquidámbar. Mi padre había muerto en el 2014 y cuando yo fui a conocer ese lugar, ¿no? Donde están las cenizas de mi papá, bueno, fue toda la experiencia, ¿no? Fue tan fuerte, tan conmovedora, tan sobrepasadora, ¿no? Que yo salí de ahí pues con la necesidad de elaborar eso de alguna manera y salió este libro, ¿no? O sea, de alguna manera, sobre todo el primer poema largo, que son varios fragmentos que llevan el título de Liquidámbar, que da título al libro también, tiene que ver con esa visita a Chiapas y al Caracol de Oventic, del cual yo era pues bastante ajena, ¿no? Pero entendí tantas cosas, ¿no? Cuando fui y estuve en contacto con esta gente y me recibieron como me recibieron, ¿no? Y conocí el ambiente, el proyecto, entendí un poco más a mi padre, ¿no? Entendí por qué él había estado tan cerca de eso. Y entonces fue como una conexión con una parte de mi papá con la que yo no había estado así de cerca, ¿no? Y pues me llevó a escribir ese primer poema, pero claro, empecé a hablar de mi padre y entonces el libro se convirtió en una elegía, ¿no? A mi papá, ¿no? A un poemario ya que habla de otros momentos, ¿no? De otros momentos de mi relación con mi padre, y todo el libro está dedicado a él, como en diferentes momentos, ¿no? A él y a su muerte, ¿no? Es un libro que habla de la vida y de la muerte de mi padre, ¿no? Y es un libro, pues sí, de elaboración, de duelo, y de reconocimiento y de gratitud, ¿no? Es un libro que tiene mucho dolor y mucha luz también. Sí, ahí es donde platicamos en otra ocasión, ¿no, Carmen? Esto de que quién dijo que la poesía no cura, ¿no? Hablando también de psicoanálisis y de poesía, ¿no? Claro. Si yo te preguntara, ¿qué poema quisieras leernos ahorita? ¿Cuál escogerías? Bueno, me gustaría leerles el primero que abre, ¿no? Un poquito, pero luego hay uno que me parece muy bonito compartir. Y ahorita les platico por qué. Pero bueno, el primer poema que abre este libro. Uno es para ti, ¿verdad? Sí. Se llama Un árbol. Ah. Entre todos los árboles hay uno que me importa. Lo alimenta la luz de la mañana, lo habitan pájaros, el viento lo sacude, la noche lo refresca como a todos. Pero ese
árbol preciso me interesa. Quiero que tenga el agua necesaria, abonar su terreno, cuidar sus hojas una a una y proteger sus brotes y sus tallos. Ese árbol tan viejo y tan lejano me obsesiona. No quiero que se muera. Bueno, es un poco como... A mí me como conmovió. La ¿Por verdad. qué? ¿Por qué? Cuéntame por qué. Exactamente. Es que es un poco la entrada que hace obvio, ¿no? El hecho de que la metáfora, ¿no? Del árbol y el liquidámbar, que es donde están las cenizas de mi papá, es mi papá, ¿no? Es decir, yo le hablo a un árbol, pero hablándole al árbol, pues le estoy hablando a mi padre, ¿no? Llama lo que platicamos, ¿no? Nuestra conversación telefónica que tuvimos, ¿no? El liquidámbar, porque yo tenía uno antes. En donde vivía antes había un liquidámbar. Es un árbol que tiene la característica de que suelta muchas hojas en otoño, pero muchas hojas, ¿no? Y que decíamos que suelta muchas hojas, que es un poco la historia de tu padre como filósofo. También son muchas hojas de escritura y son hojas para que tú también escribas, porque Carmen tiene uno enfrente de su casa. Sí, ella sembró uno. Yo sembré uno. Un amigo me regaló, ¿no? Cuando saqué este libro y todo eso, un amigo que tiene un vivero me llevó un liquidámbar, ¿no? Yo lloraba. Sí. Bueno, yo no me había dado cuenta de que había tantos liquidámbar en el mundo, pero te pasa eso, ¿no? Que cuando estás embarazada ves carriolas. Bueno, empecé a ver liquidámbar por todos lados. En los viveros de Coyoacán, donde yo viví aquí en México y sigue estando la casa familiar, muy cerquita de los viveros, hay todo un camino, hay una avenida que se llama Liquidámbar y está sembrada, ¿no? de liquidámbar. Y sí, el liquidámbar se parece mucho o es una especie del maple. Parecido, sí. Entonces la hoja es muy parecida, ¿no? Y tiene una resina que se usa, es medicinal, ¿no? Las personas que conocen de arbolaria y de medicina tradicional utilizan la resina para, tiene algunas propiedades medicinales, ¿no? Entonces tiene esa savia que es color ámbar, ¿no? De ahí el nombre liquidámbar, porque es como un ámbar líquido, que escurre el árbol, ¿no? Que no es el ámbar que conocemos, que es sí, que se fosiliza, donde se fosilizan los restos, ¿verdad? Vegetales y animales, no, es una resina, ¿verdad? Y por eso le han llamado. Entonces no liquida, cura. Cura. Sacándole jugo aquí a la palabra. Al juego de palabras. Juego de palabras. Sí. ¿Qué otros quisieran? Entonces, mira, bueno, hablando de esto de la resina, bueno, este primer poema está organizado un poco, es un poco como una plegaria. Es en dos voces. En una de las voces voy hablando de mi visita a este lugar que se llama Oventic, por eso empieza y también haciendo una referencia de San Juan Rulfo, ¿no? Yatomala, empieza el poema diciendo: vine a la montaña a pisar la tierra que pisaste, ¿no? Que es como empieza este poema largo que se llama Liquidámbar, y va contando esa visita, pero luego está en dos voces, con otro tipo de voz, de aliento, que habla un poco de algo más interno, que es como una petición, ¿no? Por ejemplo, donde dice resignación, resigno, otro signo al dolor, otro color
del rojo oscuro al ámbar, liquidámbar. Ahí es como que le estoy pidiendo cosas, Pero está hasta musical. ¿no? Es un poco un rezo, es un poco una cosa que se asemeja a estas plegarias o letanías que dice, por ejemplo, convierte liquidámbar la sangre de mi padre en miel, toma su polvo herido, llévalo por las rutas de tu savia benigna hasta la luz. Dale a su dolor la transparencia de tus emanaciones, los aceites medicinales de tus ríos. Dame a mí la resina necesaria para entender el ciclo de las flores, los frutos que perduran, ¿no? Porque bueno, un poco todo el libro es como un deseo de darle un sentido a todo esto, de acomodar, ¿no? La experiencia, de procesar y de, pues, elaborar, ¿no? Como diríamos nosotros. Sí. Bueno, hay un poema que escribí que se llama Salimos de Etiopía. Tiene este nombre raro. ¿En qué página está? Está casi al final. Está en 91. Ajá, 87, 88, 89, 91 empieza. Salimos de Etiopía alude a las últimas palabras que me dijo mi papá. Mi papá tenía 91 años cuando murió en el 2014 y yo venía durante el último año, estuve viniendo mucho para estar con él porque ya estaba muy enfermo. Y entonces yo estuve ahí con él, como fue 3 días antes de morir, más o menos, porque esto es un domingo, ¿no? Y él murió el miércoles, digamos, ¿no? Entonces, estando yo ahí en su casa, el domingo, él muy enfermo ya, le subí el desayuno a su cuarto, y entonces me dice, Carmen, ¿has pensado que tú y yo somos negros? Entonces, ante esa frase tan enigmática, yo lo primero que pensé es que le habían subido la bilirrubina, el colesterol y todo. Estuve a punto de llamarle a la ambulancia, pero dije, no, a ver. ¿De qué va esto, no? Me dijo, sí, Carmen, salimos de Etiopía hace mucho tiempo y cruzamos varios continentes. Estaba hablando de la especie humana, ¿no? Y atravesamos Asia y atravesamos Europa y llegamos a América. Me dice, ¿y ahora a dónde iremos? ¿No? Entonces, pues ya me quedé yo ahí y lo escuché. Y entonces, a partir de esa conversación, escribí este poema que se llama Salimos de Etiopía. Traemos la memoria de la especie tatuada en nuestra piel. Somos la huella digital de todos, la sed que originó el camino. Dejamos la silueta de otros hombres y mujeres en el país de nadie, como quien se quita una cáscara del cuerpo, la deja caer sobre la tierra y luce nuevas capas a la vista. El fragor de la vida en la semilla dio nuestros pasos nómadas por 5 continentes. Fuimos, papá, la tribu y la barbarie y nuestra filiación innumerable. Salimos de Etiopía. Tú lo dijiste poco antes de morir, mirando los reflejos que provocaba sobre los muros de tu cuarto el tiempo. Lo dejaste salir como un dicho casual, una frase cualquiera en la mañana que arropaba el domingo. Con naturalidad, el árbol dejó caer la flor que había cumplido su tarea de flor sobre la rama y ahora la soltaba, inútil ya en el árbol,
delicada materia de la luz para unirse a la tierra y comenzar. Yo la tomé en mis manos como un soplo, la guardé en mis oídos con tu voz, la coseché en mi fuente. Salimos de Etiopía. Tuvimos otra raza y otra razón de ser. Tuvimos otro ser en la memoria. De ser otros, nos fuimos convirtiendo en lo que somos. Tú lo dijiste un día asomado al abismo de tu muerte. Fuimos dejando rastros como generaciones a lo largo de Dios. Le llamamos historia a ese misterio de buscar nuestro centro. Los confines marcaron nuestra fisonomía con signos y palabras y nos llamamos hija y padre en diversos idiomas. Pero éramos tú y yo. Éramos el impulso que conquistó los ríos, que hizo crecer los cauces, que derribó los diques y levantó ciudades. Éramos diferentes, papá, en ese entonces. Tú vislumbraste al filo de tu vida, en el límite justo que cruzarías al fin, nuestro pasado errante. Salimos de Etiopía. Lo dijiste en pasado con la seguridad de quien sustenta una predicción irrevocable. Nos viste a ti y a mí al principio de nuestra larga trenza milenaria. Estuviste tranquilo al pronunciarlo, tranquilo y satisfecho del viaje recorrido hasta ese día que el aire de temprano refrescaba con gracia a través del balcón y la ventana hasta alcanzar tu habitación donde se estremecían tu serena vejez y mi sorpresa de niña destemplada. Caminamos al filo de la sombra. Asia, Europa, América, son palabras fugaces, como quien dice guerra, peste o humanidad, como decir cigarro, pollo, matatena, como decir papá o decir hija, o decir simplemente muerte, así de fácil como la tuya deshecha entre mis labios. Tengo tu vida, en cambio, frágil como esa flor entre mis manos. Me invitaste a tomarla con mis manos. Aún siento la tibieza, tu textura, el gesto de tu mano entre las mías. ¿Y ahora a dónde iremos?, preguntaste. Hablabas de la vida de la especie más larga que la tuya y que la mía. Ponías tu foco allá, en la curva más amplia donde se ve el amanecer de nuevos tiempos. Fue tu final sellado de comienzo. Salimos de Etiopía para siempre, padre e hija, tomados de la mano y cruzamos la luz. Entonces ese es un poema, pues que tiene que ver con esta preocupación también filosófica, ¿no?, de mi padre, porque él pues siempre él era un filósofo y estaba siempre interesado en las grandes preguntas de la vida y de la muerte y de la humanidad y de los pueblos y de todas estas cosas que para él pues eran esenciales, ¿no? Entonces, fue así como yo entendí sus últimas palabras. Hay otros, en cambio, hay otros poemas que son mucho más íntimos, que son, por ejemplo, hay estas gotitas de ámbar, que son imágenes, ¿no? Como podemos tener todos, ¿no? Porque, bueno, lo que pasa con un libro así es que de alguna manera, pues todos nos identificamos, ¿no? Nuestras pérdidas, ¿no? Con nuestras propias historias, ¿no? Entonces yo puedo
contar aquí, ¿no? La historia de esta relación mía con mi papá, pero bueno, pues desde luego que está en relación con lo que cada uno de nosotros pues ha ido viviendo, con el padre o con la madre o Con la pérdida. con la pérdida de lo que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, estas gotas de ámbar son como recuerditos, ¿no? Así como imágenes muy breves de diferentes momentos de la vida, ¿no? Tu cuerpo es un gigante que escalo hasta el sombrero. Es en la página 69. Tu mano toma la forma de un dinosaurio pequeño. Camina hasta mi sopa. Sí, como haikus. Sí, ¿no? Sin tener la métrica del haiku. Sí. Pero son tres versitos, ¿no? Y muy como. Es un haiku Comala. Instantáneo. Exacto. Vamos a ponerle haiku Comala. Estilo Comala, que es el local de inaugurar. Lo inventaste tú, que quede constante. Dale. La bicicleta cae, yo me desplomo sobre tu respaldo. Tu regaño es el trueno, su fuerza pone el orden y asusta a la tormenta. Qué bueno que son gotitas, ¿eh? Sí, caray. Ya me están dando ganas de llorar. Son de ámbar, Sí, no de sangre. No de sangre. Las conchas que juntamos a la orilla del mar cuando te fuiste. La penca de nopal que atravesó mi mano, tus pantalones grises. La Torre Eiffel, el día de los cangrejos, las estrellas. La confidencia que quedó atrapada entre los espaguetis. Sentado en una silla frente a la fuente esperas mi regreso. Tus libros, tu voz, tus ojos. Me regalaste ese reloj de arena todo el tiempo. Tu bata, tu palabra preferida en el pasillo. Las flores en la mesa, llenando de perfume el comedor. Tu mesita de noche, sistema planetario de los medicamentos. Tu piel reseca, las gotas de tu sangre en el tapete. Tu última palabra, el silencio, la luz de tu jardín. Pues son así, ¿no? Como flashazos, ¿verdad? Que pues vienen como un recuerdo de pronto. Hola. Hola, Queridos desde amigos. Guadalajara. Venga, bienvenidos. Sí, gracias. Pero es un poco lo que mencionabas al principio, está en cualidades, es decir, son recuerdos tuyos que nos tocan por la ternura que logras transmitir en muy pocas palabras, una ternura con un sabor también, no sé cómo ponerlo, hay un, como la cocina, ¿no? Una pizca de humor que Sí. permite, ¿no? Sí. Que resalta otros o sabores. sea, que se vuelva también recuerdo nuestro, quiero decir, Sí, ¿no? O sea, sí. es gracias por haberlo escrito, porque No, es gracias. muy... Gracias a ti. en ese Fíjate, tono, la fantasía como psicoanalítica mía ahorita que te escuchaba con estos haiku, Comala, Ajá. son como interpretaciones que a todos nos llegan. Interpretacioncitas que siempre algo se acomodan en algo de tu vida. Es que así debe ser la interpretación, ¿no? O sea, la interpretación es algo breve Entonces, que toca algo muy profundo. sí, ¿No? Entonces, yo sí creo que como psicoanalistas hacemos muchas cosas diversas, ¿no? Nuestras intervenciones son diversas, pero yo creo que hay
intervenciones poéticas. Claro. Definitivamente. Yo soy Que totalmente creo de que acuerdo. son esas intervenciones las que modifican adentro cosas, ¿no? Y que no vienen de la razón, ¿verdad? Que no son ideas pensadas, sino que son más bien imágenes, imágenes que tienen un contenido emotivo, como decías, ¿no? Tienen esa pizca que es afecto, ¿no? Es decir, la ternura o es algo, ¿verdad? Que no tiene que ver con la razón, ¿verdad? Tiene que ver con el corazón, ¿no? Y eso creo que es lo que hacemos todo el tiempo los analistas, ¿no? Sí. La guardé en mis oídos con su voz. No, bueno. Ya nomás con esa frase. El recuerdo, ¿verdad? De la voz, pues sí, es cuando alguien se va, uno recuerda mucho su voz. Bueno, yo recuerdo mucho la voz pues de mi padre, desde luego, ¿no? Pero de los que ya no están, ¿no? Recuerdo mucho por la voz, ¿no? Y la voz es algo tan afectivo, ¿no? Que es con lo que trabajamos, que pues es algo muy entrañable que guardamos, ¿no? La voz de nuestro analista, bueno, claro, nos va a acompañar siempre, ¿verdad? Definitivo, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre va a ser ese referente, pues muy importante, ¿no? Me encantó de la confidencia que quedó atrapada entre los espaguetis, porque parece como un recuerdo de una vivencia muy íntima, pero al mismo tiempo es como una condensación, como de Claro, son una experiencia tuya y de tu padre, pero que al mismo tiempo, o sea, a mí me vino a la mente como mi abuela, platillos que hacía, que hace como, que habla como del vínculo que uno puede tener, ¿no? por supuesto. Y además él es un gran chef. Ah, Un bueno, gran entonces, reportero. con Él razón. está tocando una pista. Santiago, ¿Quién es Chef? qué bien. Santiago. Santiago es chef. Y es psicoanalista. Hola. Y allá de la pantalla, ¿Quieren comentar comentar algo? preguntar algo, por favor? Javier, ¿cómo los ponemos, cómo les damos voz? Ya que estamos en una poesía, ¿cómo les damos voz? Bueno, pues yo voy a. Ya tienen, no se animaban, pero A ver, ya tienen voz. No, es que le estoy, ahorita contigo, junto contigo lo estoy volviendo a leer, pero bueno, nuevamente te vuelvo a decir, Carmen, de que escribes con una belleza impresionante que mueve, como dices tú, no son palabras con afecto y que cada vez que leo algo de tus libros o algo, me emociona, me transmite, me hace mucho eco. Y ahorita que decían esto de que la palabra, ¿sí? Del analista, por ejemplo, en este caso, tus papás, de que resuena y que queda como un eco y que cuando nosotros como pacientes oímos eso, la voz de nuestro analista que queda ahí y que modifica, ¿no? Entonces, a mí me parece bellísima la forma en la que tú describes, recuerdas y homenajeas o haces esta elegía a tu padre, que fue una persona muy brillante, muy profundo, sobre todo una cosa así, y que bueno, pues ahí está el fruto de él también, pues con tus obras, ¿no? De que escribir y escribir poesía, esto es lo que decías, Julio, que cura, que si la poesía cura, claro que cura, porque es metáfora y llega, como decían, a lo más, es la palabra con afecto que llega a lo más profundo del, pues no sé si del corazón, del hígado o de qué, pero de alguna manera es algo que te deja como algo impreso, ¿no? Algo en la piel, en lo interno, y que bueno, que eso nos cambia la vida. Entonces, esto de la poesía visto desde el punto también de vista psicoanalítico, bueno, me parece maravilloso y tú eres
una persona con esa capacidad y esa habilidad para transmitirlo y hacernoslo sentir y sensibilizarnos también acerca de lo que es nuestro trabajo, porque no cualquiera puede escribir poesía, sí, la verdad. Tú tienes esa capacidad y ya le haría yo, pero bueno, déjame decirte que nuevamente me pone la piel de gallina escuchar tus poemas, sobre todo cuando los lees tú, y que realmente haces honor al apellido que llevas. Entonces, pues muchas felicidades, me encanta. Sí. Muchas gracias, Pati. Bueno, Aquí le aplaudimos. gracias, No, y aplauso para ti, por la Carmen. compañía, ¿no? De las amigas, los amigos, los colegas de Guadalajara que se conectaron y también de aquí de la Ciudad de México. Bueno, pues y aquí estamos con otros colegas de la Ciudad de México y de Guadalajara también, como porra de Guadalajara. Me llegó, También Hernández en la pantalla. También, bueno, pues muchas gracias a todas y todos por su compañía. Bueno, sí, la poesía como género literario, pues es un oficio, ¿no? Se tiene que aprender y se tiene que desarrollar y tú dices, bueno, no cualquiera escribe poesía, bueno, se requiere, así como el psicoanálisis es una profesión muy exigida, pues también la poesía es una profesión o es un oficio, ¿no? Que hay que pulir a lo largo de muchos años. Pero el lenguaje poético sí nos pertenece a todos, ¿no? O sea, escribir poesía como un género, digamos, literario, bueno, pues ya son locuras privadas, ¿verdad? Hay cada quien. Pero el lenguaje poético nos pertenece a todos, ¿no? Y es el lenguaje de la imagen, es el lenguaje de la metáfora, es el lenguaje del ritmo, el ritmo, ¿no? Que usa la poesía, pero el ritmo es nuestra respiración, ¿no? Todos tenemos un ritmo y es la emoción es rítmica, ¿no? Cuando te enojas, ¿por qué me hiciste eso? Te dije que no lo dejaras aquí, pero tú ahí vas, ¿no? Que la fregada, que la chingada. Cuando nos emocionamos, somos rítmicos, somos tambores, ¿no? Somos danzas, es nuestro pasado De Etiopía. de Etiopía. Claro. Venimos de Etiopía, salimos de Etiopía, entonces el ritmo nos pertenece, ¿no? Y es nuestra dimensión emotiva. Cuando nos enojamos, pero también cuando amamos y o sea, ¿cómo le hablamos a un bebé, no? En preguntas. En preguntas, pero el ritmo, ¿no? ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es? A ver, ¿cómo estás? A ver, porque nos emocionamos, ¿no? Entonces, eso es de todos. Y yo creo que la gran aventura del psicoanálisis que descubrió Freud es la dimensión metafórica, ¿no? O sea, es todo ese mundo paralelo al ordinario, digamos, al racional, al práctico, que podía ser explorado. Toda esa dimensión, además, pues desconocida, digamos, ¿no? Entonces, pues eso a mí me parece que hace una amalgama tremenda con lo poético y con todo el arte, ¿no? Porque cuando hablamos de poesía o de lenguaje poético no estamos hablando de el género de poesía. Estamos a ese tamaño que tienen ustedes aquí colgado en las escaleras, ¿verdad? Va uno bajando y se encuentra ese rostro. Lo compramos la semana. Bueno,
No es cierto. Bueno. Pero bueno, pues eso es, acabo de estar yo, pasé la noche en el Camino Real, ¿no? Híjole, está todo lleno, es como estar metido en una escultura. Dormí en una escultura. Dormí en una escultura, porque Pero calientita, ¿no? mismo, el edificio es bellísimo, Y ¿no? hasta la alberca se Todos, aparece todos Calderón. los recovecos, la ola esa, esa ola es como una gran madre, así. No, yo creo que es ahí como la madre de las funciones. Y luego está el mural ese de Tamayo, ¿no? Que se llama El hombre ante el universo. Ujú. Y hay una manita de Pedro Friedeberg. Y bueno, es que por donde camines, ¿no? Y además sales del cuarto y sales como un jardincito así con una alberquita. O sea, todo es Poesía. Todo es una belleza poética, ¿no? Entonces, la poesía es mucho más amplia, ¿no? Y con eso trabajamos nosotros, con esa dimensión, con esa existencia paralela, ¿no? No con la cosa ordinaria, práctica, con la que tenemos que vivir y sobrevivir, ¿no? Pero con esa otra cosa que está ahí siempre, que es como lo que nos permite asombrarnos todo el tiempo de estar vivos, ¿no? Entonces, yo creo que el psicoanálisis trabaja con esa subjetividad que tiene una dimensión metafórica súper importante y no con otra cosa, ¿no? El material y el objeto de estudio, creo yo, del psicoanálisis es esa subjetividad, que es ese asombro de estar vivo, o ese dolor de estar vivo, o ese desentendimiento de estar vivo, y esa zozobra, o lo que sea, ¿verdad? Que nos de pronto, pues nos puede abrumar, agobiar, o hacer muy dichosos, ¿no? Dependiendo, ¿verdad? De la experiencia, pero es esa experiencia íntima, subjetiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que la poesía, pues lo que hace la poesía escrita, digamos, el género poético, es poner en palabras, a veces logradas, a veces no, se le acerca, digamos, a esa experiencia, ¿no? Y trata, así como el artista trata de ponerlo, pues en un lienzo y en un mural, ¿no? O en un edificio, bueno, pues uno trata de ponerlo acomodando esas palabras y haciendo un poema, ¿verdad? Pero, Por ejemplo, Carmen, ¿qué se siente si termina un libro, se publica? ¿Qué pasa? ¿Qué viene después? bueno, compartirlo. Compartirlo es la parte más bonita, ¿no? Porque es muy importante escribirlo y esa es la elaboración personal, ¿no? Y eso yo creo que lo cura aún, ¿verdad? Y pues es muy... Locura Locura de uno. pegadito. Locura y locura, ¿verdad? Las dos. Y luego es compartirlo, ¿no? Porque uno escribe para uno, pero también para conectar, ¿no? Para conectar con ustedes que me escuchan o que en silencio y en soledad pues lo leen y de alguna manera tienen ahí alguna emoción que surge, ¿no? Entonces, para estar en contacto con los otros también y poder decirles esto que es mi sentir, podérselos comunicar, ¿no? A otros. Creo que eso es lo que sigue y, y lo que sigue pues es escuchar también y conversar, ¿no? Por eso me gusta que esto se abra después a
a la conversación Sí, con estas cosas que han dicho ustedes. Y hay más, ¿sí? Porque sí, porque es una retroalimentación, no se queda, digamos, nada más como en la producción, sino que hay la posibilidad del diálogo, ¿no? Claro, sí. Venga. Yo he tenido oportunidad de estar contigo en varias presentaciones de Liquidamba. Sí. Y es como una relectura Freud. Lo hemos leído infinidad de veces y siempre nos provoca diferentes emociones, ¿no? Y eso pasa con tu libro, Carmen. Ahorita que veníamos acá, él estaba llorando, ¿no? Escuchándote con unas emociones y que se van reviviendo, aunque ya lo hemos leído y aunque ya no. Es bien bonito eso que tú nos dejas, un legado así, ¿no? Para podernos conectar con nuestras emociones, en esta contemporaneidad, también de pronto siempre en las prisas, ¿no? Estar en el taxi escuchándote, de verdad. O sea, fue increíble. Entonces en cada relectura, pues se van tocando diferentes fibras. Eso es lo bonito de escucharte, de leerte. Gracias. Gracias por acompañarme en esto. Y resonar. Hay muchos estudios ahora de neurolingüística, de neurociencias, ¿eh? Sí, que tienen que ver con la neurolingüística y con la palabra dicha y hablábamos también con Olga hace ratito de lo presencial, ¿no? De cómo el cuerpo reacciona a la presencia, a la voz, ¿no? A las tonalidades, a todo esto, porque hay una resonancia, ¿no? Hay una resonancia y han hecho estudios, les decía, incluso me decía el otro día una amiga que sabe mucho de esto de neurociencias, que cuando estamos aquí platicando, ¿no? Nosotros o así con ustedes, los corazones se sintonizan, o sea, empiezan a latir en el mismo ritmo, como dos instrumentos musicales, ¿no? Entonces, eso es bellísimo. El concepto de las neuronas espejo. El concepto de las neuronas espejo. ¿No? Una divinización mutua. Y ese estudio, también un amigo Gómez, ¿no? Que estudia todas estas cosas. Sí. Estudiaban con su equipo su disciplina se llama neurohumanidades. Es el cada día lo de Pessoa, que están invitados. Él hizo una cronología cuando la madre está amamantando al bebé y hay una sincronía de respiración y de latido del corazón, y entonces ahí es cuando hay un buen rapport, un buen vínculo. Cuando esto no se daba, estaban rítmicos los corazones, sí. y el chavito estaba angustiado, el bebito, la señora, etc. Esa es una variable biológica que puso ahí. Qué belleza. Y otra anécdota. Hay un libro, a lo mejor tú lo conoces, a lo mejor que hizo Gabriel Sain, que se llama Asamblea de Poetas Jóvenes. Y puso todos los poetas de la generación de él. Llegó hasta 55, creo, 56, por ahí, para atrás. Y a uno le dijo, tú no puedes salir en la antología que voy a hacer. Le dicen, ¿por qué? Dice, ahorita me acordé, pero dice de publicar y de escribir poesía. Dicen, ¿por qué nunca te han publicado en ningún periódico? Entonces él fue. Dice, ya que te publiquen, sales en la antología. Fue y dice, aquí está, ya salí publicado. Y publicó su poema en el aviso de ocasión. Y está publicado, y el poema se llama Aviso de Ocasión. Es una anécdota bien bonita, sí. Porque también tiene humor la poesía. Claro. También tiene sentido del humor la poesía. ¿Cuántos libros has escrito, Carmen? Mira, he escrito libros así como así gorditos, como 8. Pero he escrito varias plaquettes también, que les llamamos, que son poemarios más breves.
pues, y he escrito también cuentos para niños y he escrito libros de prosa, ¿no? Entonces, en total, pues, como 20, digamos, como 20 obras, 20 títulos, digamos, pero algunos son libros de poesía, otros son libros de prosa poética, otros son cuentos infantiles y otros son breves plaquettes que después, por ejemplo, compilo en una antología, ¿no? Ok. Entonces, pues, son 20 títulos, por decir, ¿no? Y ahora, pues, acaba de salir uno nuevo que ya les Ese ya acaba de regalaré. salir del horno, ¿verdad? Del horno, acaba de salir. No Lo tengo, dijiste en la FIL, no ¿no? tengo ni ejemplar. Creo que lo dijiste en la FIL, ¿no? Sí, sí, lo vamos a presentar ahí en la Asociación Psicoanalítica de Guadalupe, que nos vamos a invitar, por supuesto. Si nos manda Zoom, Claro que sí. llegamos. Claro que... Aquí les presento la portada. nos está enseñando ya la portada aquí, mi padre. Y está lindísimo, Surcido Invisible. Se Sí, llama nos habías dicho. Surcido Invisible. Está El título es un titulazo. Surcido Invisible. padrísimo, te lo recomiendo. Yo ya lo leí, se lo recomiendo. Ay, gracias. Es mi porra, Pati. No, pues es que bueno, lo que es Qué linda. No, te agradezco mucho. Siempre tan compañera, tan solidaria, tan amiga, tan sensible lectora y además brillantísima psicoanalista. Y parafraseando, ¿no? Pues lo que se lee no se juzga. Lo que se lee se juzga. Sí, se llama Surcido Invisible y es un poco también la metáfora de la reparación. A través de la palabra, reparar recuerdos, experiencias, silencios también por ahí, ¿no? Lo dicho, lo no dicho, lo vivido. Y también es un libro ese de gratitud, Qué bello. a otros. O sea, es un libro de recuerdos propios, pero también de gratitud a otras personas. No, el título Suicidio Invisible es un sinónimo del psicoanálisis. Es mejor el título que todo el libro. El título y la nota final son lo mejor del libro. Porque ahorita que decían que decía esta Patti de tu poesía y todo, pues sí es que uno no puede decir poesía terminable o interminable. La poesía siempre es interminable. Siempre. Aunque sea tu título y la frase final, pero siempre se está regenerando. ¿No? Como el análisis. Pues sí, así es. Sí, como lo que decías, ¿no, Esther? De que lo lees y ya es otra cosa, ¿verdad? Ya es otra experiencia, porque es la de hoy, ¿no? La que te mueve lo que traes hoy, ¿no? No lo que traías hace un año, que lo leíste. Entonces, y eso es muy, muy bello, porque uno sigue conversando con los poetas que ya murieron, ¿no? O sea, uno sigue conversando con todos esos, ¿verdad? Que alguna vez escribieron y nos siguen diciendo cosas y seguimos de alguna manera, es actual, ¿no? Es como algo que está vivo, ¿no? Creo que era León Andino, no me acuerdo, que decía, en lo que he sido y en lo que seré. Ajá. ¿No? Sí, ¿no? Era él, ¿no? No lo ubico, ese versos no los ubico, pero bien pudo haber sido. Sí, ¿verdad? Bien bajado, bien bajado. Me gusta ese acto poético. Así. La media, el fútbol también es poesía, ¿eh? Sí, Perdón. Claro. Lo que eres súper. No, lo sabes. Sí. ¿Qué más por ahí en la pantalla? Vicenta. Bueno. Ya. Ya. Bueno, tú siempre nos insistes, Carmen, de que
vivir es vivir poéticamente, ¿no? Cualquiera que sea la emoción que experimentemos, acabas de decir dolor, zozobra, alegría, todo, pero es vivir poéticamente. Y bueno, yo, sí te creo, ¿no? Y lo vivimos en los consultorios. Y bueno, algo que a mí me gusta en lo particular de lo escrito es leerlo en voz alta, porque me parece que sí cobra otra dimensión la lectura en voz alta. Bueno, no es lo mismo, claro, si leemos eh, no sé, algo de Green en voz alta, ¿no? Que oírte leer a Liquidámbar en voz alta. Pero aún así me parece que en otro tipo de materiales uno lee internamente desde cierta voz, ¿no? Uno lee con cierta voz, aunque no sea en voz alta. Pero a mí me gusta mucho la lectura en voz alta en otros espacios que he compartido contigo. Te decía, por ejemplo, que a mí me encanta leer Pedro Páramo en voz alta. Yo no puedo leer a Pedro Páramo si no es en voz alta. O sea, me encanta leerlo en voz alta, ¿no? Otros libros también. Y me encanta oírte leer, ¿no? Oírte leer tu poesía, me encanta tu voz y particularmente el libro que más me encanta que leas en voz alta es Liquidámbar, porque sí me parece que nos conecta con la vida misma, no solo nos conecta en esa relación particular que tuviste con tu padre, en esa vivencia poética con tu padre, ¿no? Sino las vivencias de cada uno. Y pues yo tenía muchas ganas de llegar a tiempo a esta presentación, justo para oírte leer en voz alta este libro tan maravilloso. Todos tus libros me gustan, pero particularmente me parece que da cuenta de la relación de toda una vida, de una relación poética. Y muchas gracias por leernos estos fragmentos de tu libro, Carmen. Muchas gracias, Vicenta, por haberte conectado al Zoom y al libro y por estar aquí con todas nosotras y todos nosotros. Y creo que la voz pues sigue siendo algo muy poderoso y siempre es mejor escuchar al poeta en su voz que leerlo. Hay un proyecto muy bello que se llamó, ahora ya no se llama así, pero se llamó Voz Viva de México. Sí. Sí. Que son estos discos en donde se grabaron Un chorro de poetas un mexicanos. chorro de poetas y de escritores, ¿no? Entre ellos a Juan Rulfo, y que leen, por ejemplo, el que lee Juan Rulfo, ¿no? En donde lee él, es maravilloso escucharlo, ¿no? Y siempre es mejor. Ahora ya son podcasts, ¿no? Y creo que se llama Descarga Cultura. Ya no es ya no se llama Voz Viva de México. Pero fue maravilloso, ¿no? Por esto que dices, que la literatura es mejor leerla en voz alta y escucharla de su autor, porque le imprime justamente ese ritmo con el que fue escrito. Y que le pertenece. Que le pertenece, ¿no? Entonces, porque luego uno, por ejemplo, a mí me encanta leer, no sé, los poemas de Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? Pero pues yo les doy ahí mi ritmo pues que quién sabe si es el que ella les Ahora sí que los villorizas. Ahora sí que los villorizo, pues ni modo, no hay de otra.
Pero sí, escuchar a los poetas leer su poesía es muy bello, ¿no? Aun cuando no lean muy bien. No, Porque, por ejemplo, don Octavio leía. no, Declamaban. ¿no? Sí. Sí, entonces, pues no son muy diferentes, pero aún así a mí me gusta leerlos, digo, escucharlos más que leerlos, ¿no? Y por esto mismo que dices, ¿no, Vicenta? De que, pues, la experiencia es más rica, ¿no? Por la voz, ¿no? Y yo, pues, también así lo he disfrutado también de Fíjate, mis poetas. yo les voy a pasar un tip y confesarles algo. Yo todas las mañanas leo un poema. Así como hay gente que reza un Padre Nuestro, que reza a Dios, y lo que sea, yo leo un poema, generalmente al azar. Y hay un sitio que se llama Poesía a Media Voz en internet. Y trae hasta los autores de la A a la M y de la M a la Z. Y trae autores latinoamericanos y españoles, nada más. Y bueno, trae a Pessoa también, que está traducido al español. Pero tiene una sección que se llama La Voz de los Poetas. Y es esto que decías tú, que escucharlos es muy agradable. Y hay muchos que están grabados en vivo. Y eso es interesante. Es muy interesante. Ahora, cuando yo oí la voz de Freud, porque pues nunca había oído yo la voz de Freud, y hay un video. Sí, ¿no? sí, sí. Que hizo la BBC. Híjole, yo no podía parar de llorar. Sí. De la emoción de escuchar su voz, ¿no? O la voz de Salvador Allende también. Sí, te escuchas y dices, qué maravilla, ¿no? Porque la voz es como oírlo vivo, ¿no? Es la vida. Y ahorita con lo que decía Vicenta, yo estaba leyendo algo de Shakespeare y Freud ahí. Y Freud, además de que aprende a hablar inglés, leía a Shakespeare en voz alta. Y eso yo no lo sabía. Ustedes sí, porque ustedes son muy... No sabía. Pues oye, leer o sea, Shakespeare en voz alta es maravilloso, ¿no? Cuando sus obras, ¿no? Totalmente, lo tienes que leer en voz actoral, además. Sí, yo estuve en un grupo así. Es increíble. Pero no creía que Freud lo leía en voz alta. No, bueno, pues. A ver, yo quisiera comentar algo. Sí, claro. Que van diciendo me lleva a pensar, a sentir y a pensar muchas cosas, pero ustedes decían, ¿no? De que escribir, por ejemplo, de Liquid Ámbar que elegía tu papá, fue una elaboración o ha sido una elaboración. Supongo que cada vez que lo lees y lo presentas también es una elaboración. Yo me quedé pensando los que escuchamos, porque ahorita que están hablando de oír al poeta con su voz, yo me quedé pensando que también si nuestra función es interpretar, haciendo metáfora, pero también el que escucha también es una elaboración. Entonces, el escucharte a ti o a los poetas en viva voz o en esos podcasts, pues también sería una elaboración, ¿sí? Para los que escuchamos. Cuando yo lo hablo desde mi caso, que cuando lo leo, todo lo que me mueve, todo lo que me lleva a pensar, todo lo que me lleva a cuestionar, pues también es una elaboración para el que la escucha, ¿no? Entonces, por eso decía yo que así como que ser poeta, pues no es enchilame esta gorda, ¿no? Porque yo me quedé pensando en lo que decías, Julio, cuando necesitaste, haciendo alusión al artículo de Freud de análisis terminable e interminable, y tú decías poesía terminable e interminable. Eso me llevó a pensar también en el artículo de psicoanálisis silvestre, y la pregunta sería entonces también los psicoanalistas somos poetas silvestres? Es pregunta. Esa la contestas tú. Porque además lo de enchilame esta gorda no es tan fácil y hay que preguntarle al chef, porque a saber hacer salsita y gorditas. Aquí está muy analítico el asunto, porque enchilame esta gorda es muy albur. Es un albur. Y el albur también tiene que ver con la poesía. Claro, y con la cocina. Con el lenguaje, y con el psicoanálisis y el inconsciente. Claro. ¿Sí? Pero, a ver, ahorita que decías que el que lee elabora, haciendo este juego de palabras, ¿verdad? Que pues nos encanta. ¿Verdad? Yo decía, es repetir para elaborar, ¿no?
O sea, repetir en la lectura para elaborar, ¿no? No repetir en la acción, que es pues, la acción que te lleva a no elaborar, ¿verdad? Pero sí la lectura. Bueno, en fin, estoy pensando cosas. Pero lo que preguntabas de que si el psicoanalista es un poeta silvestre, yo no lo vería así, Pati. Yo creo que el lenguaje poético es del ser humano y que lo usa de diferentes maneras. Lo usamos todos en los sueños, ¿no? Lo usamos todos en el juego, lo usamos todos en diferentes momentos y modalidades. Y creo que el psicoanalista lo usa para conectar emocionalmente y para provocar el movimiento interno, ¿no? Pero no pretende ser un poeta, ¿no? Exacto. Ni es su afán, ni es su oficio, ni tiene por qué gustarle la poesía, ni nada, ¿verdad? Es simplemente que lo ampliemos como una concepción de un lenguaje al que todos tenemos acceso y del que todos echamos mano, porque nos es muy natural, ¿no? Que lo vamos perdiendo, porque de pronto en esta cultura tan racionalista, pues vamos como limitándolo y pues hay que recuperarlo, ¿verdad? Y los analistas que trabajan con niños saben recuperarlo muy bien porque vuelven a jugar y porque vuelven a ser niños y porque vuelven a soltarse. Y es de lo que vamos a tener nuestro próximo simposio, ¿verdad? De cómo el analista de niños, pues es muy suelto y cómo todos los analistas debiéramos ser más sueltos y más creativos y más juguetones y más poéticos, ¿no? Entonces sí, creo que la cultura nos ha ido llevando el racionalismo, todo el racionalismo del siglo XX, pues nos fue alejando del lenguaje poético, pero nunca lo hemos perdido ni lo podemos perder porque pues es parte de lo humano y es algo que nos sirve para nuestro trabajo y desde luego para el trabajo psicoanalítico muchísimo, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis quiso ser una ciencia o quiso acercarse así como a lo científico y no sé qué, cuando la ciencia estaba muy prestigiada, ¿verdad? Realmente es mucho más un arte, ¿no? Que una ciencia, es desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista está más cerca de las artes, ¿no? Que de la ciencia pura, ¿no? Que de la ciencia exacta. Psicoanalizar, sí. ¿Sí? Psicoanalizarte. Eso creo yo, pero bueno, puedo estar equivocado. Esto que tocaba, decía, yo siempre he tenido como la fantasía, y a ver si lo hago realidad un día, de que se dé como parte de la formación un seminario de poesía, que se llama así, poesía y psicoanálisis. Yo creo que eso sería importante. ¿Que se dé qué, perdón, Julio, no se oyó bien? ¿Un seminario? Un seminario de poesía en la formación. ¿Por qué me haces así? No, que sí, que de acuerdo. Ah, ok. Bueno, nosotros hemos incursionado un poco en eso. Nosotros hacemos, Yo siempre tengo mis seminarios con un poema. Pues sí, lo puedes usar en todos los seminarios, la puedes poner como materia optativa, puedes hacer actividades de literatura y psicoanálisis. Nosotros incluso en la revista tenemos una sección que se llama literatura y psicoanálisis, pero todas las artes, ¿no? Nosotros hemos tenido una materia que ha sido optativa, que es
le llamamos psicoanálisis aplicado, pero más que psicoanálisis aplicado es como relacionar, ¿no? El trabajo psicoanalítico con otras áreas, ¿no? La pintura, inclusive, o el cine, en fin, ¿no? Como, porque tú dices, sí tiene que ser materia, y yo lo que destacaría de esto que propones, Julio, es que trabajemos nuestra sensibilidad como analistas, ¿no? O sea, que sí haya un estímulo para todo lo que pueda ser creativo en el psicoanalista, ¿no? Y bueno, lo más cercano que tenemos pues, son los libros de poesía, pero bueno, ahí en la asociación, yo por ejemplo a los grupos a los que les he dado clase, pues nos vamos a un museo, ¿no? Y nos vamos a interpretar cuadros, o sea, como si fueran sueños y cosas muy locochonas, pero con la finalidad de sensibilizarnos, ¿no? A este lenguaje, que no es el lenguaje, pues, digamos, discursivo, lógico, sintáctico, del yo, ¿no? Sino esas otras manifestaciones y cómo las podemos nosotros como psicoanalistas aprovechar nuestra formación, de nuestro trabajo. Entonces, sí, es muy bonito todo esto que estás diciendo. Y es muy divertido también, ¿no? Sí. Es muy divertido porque es abrirse, ¿no? Abrirse más al juego, ¿no? Porque para el adulto, el juego es el arte, ¿no? O sea, nuestros juguetes son las piezas de arte, ¿no? Esos son nuestros juguetes. Entonces, seguir jugando, pues es importantísimo. Claro. No solo fútbol. Sí, no, también, me fútbol. Me quedé pensando con la palabra jugando. Sí. Una es con H el arte y otra es sin H. O sea, que cuidarse de que no sea con H, que te quedas el arte de no hacer nada. Sí. Y otra cosa sin H, el arte de percibir y sensibilizar. Sí. Vengo muy lacaneando. Sí, vienes con la vengo con... palabra desenfundada. La palabra. Pues muy bien. Filosa. ¿Algo más que quieras agregar, Carmen? No, pues solo otra vez mi gratitud, porque estar aquí para mí es muy simbólico, muy importante, estar pues en mi ciudad, ¿no? Que es la Ciudad de México, de donde salí desde hace tantos años, pero pues volver, ¿no? Volver aquí y estar en esta asociación de la Ciudad de México, de México, y poder compartir, ¿no? Con todos ustedes, contigo, que estuvimos en la misma secundaria, en fin, para mí es un regreso muy significativo. Pues esta es tu casa, Carmen. Gracias. Y ya te invitaremos otras veces también. Muchísimas gracias. Si alguien quiere decir algo, la pantalla también, ustedes, Guadalajara, CDMX. ¿Todo bien? Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias. Felicidades. De la pantalla, pueden haber una copa con gusto, ¿no? Si un día vienen aquí, pues les damos un vinito. Pero nosotros vamos a hacer un vino de honor para acá. ¿Vale? Ahí te lo, no. Gracias. Gracias. No es para ti. Ay, Julio, gusto en verte. Luego nos mandamos, ahí tengo unos nuevos Freuds, luego te los mando. Otros memes, sí. Ya me hacen falta nuevos, oye. Ya están muy gastados. Gracias. Ok. Dios.